Hola a todos, bienvenidos a Enric Más Cerca, una nueva sección. Esta vez hablaremos de la intuición y de la inspiración. Bien, mi equipo me está diciendo que hablara de ello, pues aquí estamos, vamos a hablar de ello. Vamos a hacer de entrada unas reflexiones. La intuición o la inspiración se trata básicamente de desarrollarlas a través de renunciar el control. Atención a esa palabra, control. El control siempre tiene que ver con el hemisferio izquierdo, ¿no? El del razonamiento, hacer eso para obtener lo otro, ¿no? Por lo tanto, para desarrollar nuestra intuición y nuestra inspiración, hay que renunciar a creer que tenemos el control de las cosas. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que programarlas, pero hay que renunciar al control. Dicho de otra manera, hay que dar espacio al hemisferio derecho, al hemisferio que está conectado, vamos a llamarle, con la conciencia de unidad, la conciencia cuántica, etcétera, etcétera, ¿no? El hemisferio izquierdo está preparado para desarrollar lo que es la conciencia dual. Por lo tanto, el control estaría aquí y la intuición y la inspiración estaría en el hemisferio derecho. Y, como alguien dijo, tenemos que aprender a escuchar con el tercer oído. ¿Qué es escuchar con tercer oído? Bueno, ahora lo veremos dentro de un ratito que vamos a desarrollar esas reflexiones. La primera pregunta que hay que contestarnos, ¿qué es la intuición? ¿Qué entendemos por la intuición? Ya sabéis que cuando hablamos de cualquier cosa, que todos son conceptos, lo primero que tenemos que hacer es dar por sentado de qué estoy hablando. Bien, por lo tanto, la intuición es nuestra habilidad para dejar espacio a la incertidumbre y obtener respuestas más allá de la razón. Voy a repetir esta parte porque para mí es muy importante, porque saber vivir en la incertidumbre, o sea, en la ausencia de control, es algo que la gente pues como que lo ve como muy difícil. Bien, pues hay que empezar a saber vivir en la incertidumbre. Es como poner nuestro tercer oído o nuestra mente a la escucha de algo que realmente no estamos buscando, pero sí que nos tiene que de alguna forma venir, se llama una intuición. Por lo tanto, la intuición es dejar espacio al silencio, que tiene que ver con la primera definición. O sea, tengo que estar en silencio. Yo ya sé que la mente no para nunca, pero nos hemos de convertir en observador de nosotros mismos. Es la parte de la mente que observa a esta mente confusa, que busca soluciones a sus problemas, que busca cómo hacer las cosas, de qué manera y cuándo hacerlas, ¿no? Lo que se llama el control. Por lo tanto, la intuición es esencialmente eso, dejar de buscar soluciones. Es como que la mente se rinde, ¿no? Es una observación consciente de esos procesos mentales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por mi mente? ¿Qué es lo que pienso sobre ciertas cosas? ¿Cuáles son mis percepciones? ¿Cómo veo los conflictos diarios? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me estoy poniendo nervioso por ciertas cosas? ¿Cómo me alegro por ciertas otras, ¿no? En definitiva, la razón, que obviamente es necesaria, ya la utilizaremos más tarde, ¿no? Por lo tanto, la intuición proviene de observar los acontecimientos con el hemisferio derecho. Eso requiere un hábito. Yo siempre digo que la bioneuroemoción, que se basa en esto, es un hábito, es una forma de vivir y de pensar. Por lo tanto, la intuición forma ya parte del proceso, como explicaré más adelante, cuando realizamos un acompañamiento, la intuición y la inspiración son claves para hacer un acompañamiento limpio, ¿no? Bien, por lo tanto, como decía antes, la intuición es la manifestación de la inspiración. La intuición viene a ser como la hermana pequeña o la hermana menor de la inspiración. Muy bien, entonces, vamos a sentar eso a un nivel más biológico y más científico, ¿no? Nuestro cerebro es un emisor receptor. Eso ya se ha dicho muchísimas veces y la ciencia también cada vez está más ahondando en ese tema, ¿no? De hecho, el hemisferio derecho, como os decía, conecta con el campo de la conciencia y el hemisferio izquierdo con el campo dual o mundo, vamos a llamarle el mundo que estamos viendo, que podemos medir, que podemos pesar. Hay un vídeo que recomiendo que veáis y voy a deletrear el nombre, es de la doctora Jill, J-I-L-L, Boyle, B-O-Y-L-E, Taylor, tal como suena, que tuvo un derrame en el hemisferio izquierdo y explica su experiencia desde una mente científica de cómo solamente quedó conectada con el hemisferio derecho y vivía como en un espacio sin tiempo que él llamaba el mundo del la o la Lalandia, ¿no?
recomiendo que lo veáis porque es realmente lo que estoy explicando. Y ella se da cuenta que el hemisferio izquierdo lo tenía bloqueado porque el derrame que tenía, pero como quedaba activos de ese hemisferio izquierdo, como que hay que pedir ayuda, hay que correr, hacer una llamada, pero realmente no le estaba funcionando. Véanlo y sabremos todos de lo que estamos hablando. Luego están los neurocientíficos Marcus Jung Wieman y Edward Walden de la Universidad de Northwestern y John Cunius de la Universidad de Dresden, que nos dicen lo siguiente, que han hecho experimentos donde han visto que en el hemisferio derecho hay unas áreas que se iluminan cuando las personas están en un modo de revelación o de inspiración, o también llamada de epifanía. Entendiendo por epifanía, pues, y aquí voy a parafrasear al doctor Bruce Lipton, que cuando se dio cuenta de que la célula realmente su cerebro era la membrana, ¿no? Cuando se produce ese fenómeno, se ve que hay unas áreas en nuestro hemisferio derecho que realmente se iluminan, concretamente en el lóbulo temporal derecho. Pues muy bien. Por lo tanto, como os decía, la intuición es la hermana menor de la inspiración. Y para que ambas se activen, es imprescindible vivir una experiencia donde haya como un estrés, un conflicto o un problema, en fin, que la mente esté centrada en algo que esté absorbida, donde realmente le estés dando vueltas a algo. A mí me ocurre muchas veces, ¿no? Como que estoy buscando, es más, como ejemplo valga la charla que estoy haciendo hoy, ¿no? O sea, eran las 7 de la mañana, me desperté a esta hora y durante la noche pues se procesó cómo tenía que hacer esta presentación sobre la intuición y la inspiración, y cuando me desperté a las 7 de la mañana tenía claro cómo hacerla, porque antes de acostarme, como llevaba 1 o 2 días a ver cómo lo enfocaba, etcétera, etcétera, me dormí pensando ello, entregándoselo al campo de la conciencia, que está guiado por el hemisferio derecho, y entonces durante la noche supe muy bien lo que tenía que escribir, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Otra forma de abrirse a la inspiración y a la intuición es la divagación de la mente. Es dejar que la mente vaya divagando, ¿no? O sea, tú observas como tu mente va pensando cosas, pero como que pasan por allí, como que no te van contigo, ¿no? Y eso, yo que escribo muchas cosas, muchas veces me encuentro escribiendo cosas que como que no las he pensado antes, ¿no? Y me doy cuenta de que es inspiración. Entonces es como que vas escribiendo y dejas que surjan las ideas, ¿no? Lo cual quiere decir que esas siempre han estado ahí. Hay un libro que ya conocen, que es Encuentros con mi alma, que concretamente la segunda parte, cuando se baja a los descensos de la cueva profunda o a los infiernos, la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que iba a escribir. Pero empecé, como que me rendí, empecé que la mente tuviese ideas, ¿no? Y empecé a escribir, y a medida que iba escribiendo iban surgiendo las ideas. Como anécdota, explicarles que mi mujer me llama y dice: Enric, que está la comida hecha. Y yo le contesté: espérate un momento, que tengo al héroe en un pozo que no puede salir y no sé cómo va a salir. Y mi mujer me dice: ¿cómo que no sabes que va a salir? Pues si lo estás escribiendo tú. Digo: es que no lo sé, yo lo estoy escribiendo, pero no sé lo que va a pasar y no quiero dejarlo aquí metido en el pozo sin saber cómo va a salir, ¿no? Os lo podéis creer o no lo podéis creer, pero voy a poner otros ejemplos, si queréis, más potentes y que os inspiren más, pero yo os estoy explicando, obviamente, la intuición y la inspiración desde mi propia experiencia. No voy a explicar cómo viven los demás, pero me he dado cuenta, como ahora voy a mostraros, que más o menos funciona siempre de la misma manera, por eso ahí estamos, ¿no? Mirad, una de las personas que de alguna forma refrenda lo que estoy explicando es Pablo Picasso. Pablo Picasso decía: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿Qué es lo que estoy explicando? O sea, para que tú tengas una inspiración o una intuición sobre algo, realmente tienes que estar dándole vueltas sobre aquel asunto, pero tampoco buscando soluciones. Es como que te lo vas mirando, como es un brainstorming, ¿no? O sea, una tormenta de ideas, vas mirando tal, pero no te decides por nada hasta que sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Con ello quiero decir que la intuición y la inspiración tienen que encontrarse, como vengo diciendo, ocupada en una creación de cualquier cosa. Lo que les estaba explicando de cuando yo estaba escribiendo el libro, ¿no? Ese estado mental de estar trabajando no es otra cosa que estar moviendo ideas, conceptos, en fin, viendo sus combinaciones, pero sin decidirte por nada. Muy bien, entonces,
Tal como decía Picasso, vamos a tomar conciencia de algo muy importante. Para mí, la intuición y la inspiración tiene que ver con tu vibración de la conciencia. Ya hemos hablado muchas veces de eso, de la conciencia, ¿no? La conciencia la tenemos todos, pero no todos tenemos la misma vibración de conciencia. Hay personas que están más atrapadas en la dualidad, en la causa y efecto, donde el efecto, me ocurre a mí y la causa está fuera, y nosotros que venimos desarrollando la conciencia de unidad, hacemos una inversión de pensamiento. Los efectos están fuera y yo soy la causa. Por tanto, si los efectos están fuera y yo soy la causa, yo necesito otra vibración de la conciencia. Se llama la conciencia de unidad. La conciencia de sentir y saber que todo está interconectado, que todo está interrelacionado y que todo está unido. Y que por tanto somos energía, somos información y vibramos. Y por tanto todo lo que nos rodea tiene que ver con nosotros. Por eso, el desarrollo de la conciencia, de nuestra conciencia de unidad, lo cual no quiere decir que no tengamos la conciencia dual, ni muchísimo menos, porque hemos de aplicar esas ideas. Cuando uno toma conciencia de algo, cuando alguien se inspira, cuando alguien intuye cualquier cosa, el siguiente paso es aterrizar aquello y lo más rápidamente posible, ¿no? Por lo tanto, una mente dual, una mente atrapada en la causa-efecto, donde yo soy el efecto y la causa de lo que me ocurre está fuera, es una persona que está como desconectada a la intuición, a la inspiración. Sencillamente no escucha. Eso es muy importante. Para desarrollar el tercer oído, como les decía, hay que tener una conciencia de que realmente yo tengo una conciencia dual, tengo una identidad, tengo una profesión, me desarrollo en un ámbito concreto, pero me siento que no estoy allí por casualidad, que todo tiene una razón de ser, que somos información y que por lo tanto todos son etapas en un camino que tú vas desarrollando, como por ejemplo explico muchas veces yo en mi vida, ¿no? Por lo tanto, el razonamiento es como que se queda aparte. Escuchas, estás pendiente, no haces nada, pero en cambio estás muy atento. Eso es realmente saber vivir en la incertidumbre. Tenemos un conflicto, percibimos un conflicto, no sabemos qué hacer, puede ser preparar un programa, preparar un tema, buscar información y al final es como que todo va fluyendo. Voy a poner una serie de ejemplos. Einstein es para mí uno de los ejemplos más paradigmáticos, ¿no? Todo el mundo sabe, o al menos mucha gente sabe, que él tuvo su gran inspiración, su gran epifanía, cuando se vio en un sueño que cabalgaba sobre un rayo de luz, ¿no? Y otros que tuvieron muchas inspiraciones también fue Max Planck, ¿no? Pero vamos a ver, voy a explicar esa inspiración que tuvo Einstein porque me gusta mucho explicarla y porque creo que deja muy claro lo que quiero decir, ¿no? Dice, él se vio que iba montado en un fotón, concretamente, ¿no? Claro, si yo voy montado en un fotón, voy a la velocidad de la luz y por lo tanto es como que para mí aquello está quieto, ¿no? Es como que tú vas en un tren y al lado va otro tren a la misma velocidad, pues no percibes el movimiento. Pero bien, Einstein nos dice que él sabía, Einstein, a partir de las leyes de Maxwell, que la velocidad de la luz es constante. Y como sabemos que la velocidad no es más que el espacio partido por el tiempo, y si la velocidad es constante y el espacio está partido por el tiempo, está clarísimo que a la velocidad de la luz tiene que variar el espacio y el tiempo. Y una cosa que realmente va variando muy rápidamente, lo que sube muy rápidamente es el espacio. Por lo tanto, para que sea constante, el tiempo realmente no existe, que es la conclusión que llegó a Einstein, que el tiempo es relativo, ¿no? Bien, gracias a esta gran intuición, luego estuvo 10 años Einstein buscando la explicación matemática, pero la intuición estuvo aquí, ¿no? Otras intuiciones importantes que yo como químico que he estudiado química realmente me gusta mucho es la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Él estaba buscando de los elementos los patrones para formar una tabla, pero no tenía la inspiración, no tenía la intuición. Pero, como decía Picasso, estaba obsesionado con aquello, estaba buscando una solución pero no la encontraba. Hasta que un día, agotado, se durmió y tuvo un sueño donde vio la tabla periódica de los elementos todos ordenados tal como la conocemos hoy en día. También está el fisiólogo alemán Otto Loewi, que hizo también
Estuvo también un gran descubrimiento sobre los neurotransmisores y recibió, de hecho, el premio Nobel por su contribución a la transmisión química de los impulsos nerviosos, ¿no? De hecho, curiosamente, el doctor Loewe estaba también a través de un sueño, vio cómo funcionaba todo, se despertó, sabía que había tenido el sueño, pero no lo recordaba, y entonces al día siguiente volvió a soñar, ya tenía una libreta y un lápiz de puntos, se despertó como pudo y puso a escribírselo, y de ahí tenemos esa gran aportación. Y luego está el suizo Louis Agassiz, que él era un antropólogo, etcétera, etcétera, y estudiaba pues, sobre todo los fósiles, ¿no? Y encontró un fósil de un pez, pero no sabía cómo abrir aquel fósil, porque no acababa de entender cuál era la parte biológica de aquel pez, ¿no? De hecho, tuvo hasta 3 sueños, porque no se acordaba. Primero no se acordó, del segundo no se acordó, y el tercero hizo lo que pudo para acordarse. Por lo tanto, para que veáis hasta qué punto todos estamos conectados a ese campo de conciencia, y hemos de entender que la intuición y la inspiración vendría a ser como una voz interior, ¿no? Y para mí tiene 2 aspectos fundamentales, está fuera de todo razonamiento y va muchísimo más allá de los instintos, y sobre todo se obtiene porque estás tú en una experiencia, como que estás metido en un laberinto, pero estás como en una mente muy tranquila, muy calmada, observando, sabiendo, teniendo la certeza de que la salida al conflicto, al problema que tú estás percibiendo, está esa salida. Porque siempre que hay un problema, siempre hay una salida. Eso la gente no lo acaba de entender. Mucha gente, hay muchos ejemplos de problemas donde se ve que si vas con el mismo paradigma no lo resuelves, y para resolver el problema tienes que salirte de ese paradigma. Y aquí es clave la intuición y la inspiración. Por lo tanto, Einstein creo que era que decía que nunca podrás resolver un problema si trabajas dentro de él, tienes que salirte fuera. Y eso es lo que estoy explicando todo el rato. Hay una frase mía que viene a resumir esto, la tuve en una intuición mientras estaba escribiendo eso, que es: la intuición te lleva a saber lo que tienes que hacer, pero no el por qué lo tienes que hacer. Y lo escribí rápidamente. Luego yo seguí buscando, trabajando en Enric más cerca de hoy, y me encuentro con la siguiente frase de Florence Scovel, más o menos, no sé si se dice así, porque Florence, Scovel, Shim, pero eso no importa. Y dice lo siguiente: la intuición es una facultad espiritual y no explica el camino, sino que sencillamente te lo señala. Repito porque es lo que estoy explicando todo el rato. La intuición es una facultad espiritual. Me sorprende que le coloque el concepto espiritual. Espiritual es un concepto, pero obviamente si yo hablo de la espiritualidad ya sabéis de lo que estoy hablando. No estoy hablando de hacer cualquier cosa para ser espiritual, como comer no sé qué o dejar de comer no sé cuántos, o respirar de cierta manera o ir a lugares no sé cuántos. Eso es un concepto de la espiritualidad dual. Aquí habla como de una facultad de conciencia de unidad, de conectarse con ese campo de conciencia, de esa conciencia de unidad, o también llamada espiritual. Ella nos dice el camino, no nos dice el camino, nos lo señala, y el camino lo tienes que hacer tú. Eso es importante. O sea, la intuición te viene por el hemisferio derecho, te dice, esto es así, pero luego tú tienes que vivirlo. Esto tiene que ver con lo que hacemos como en bien o emoción. Cuando realmente la persona toma conciencia, se da cuenta de lo que hay, pero luego viene el siguiente paso, es llevarlo a término. Ese sería el hemisferio izquierdo. Muy bien, por lo tanto, la intuición siempre está primero y luego viene el razonamiento. La intuición proviene de la inspiración y el raciocinio sería como bajar el cielo a la tierra. Esta frase no es una frase cualquiera, De hecho, cuando realmente nosotros percibimos lo que está en la tierra como polaridades separadas, descendemos del cielo a la tierra cuando nos damos cuenta de que realmente están correlacionadas, hay una resonancia y que por lo tanto esta separación es una ilusión. Por lo tanto, la intuición siempre se alimenta del mundo de las ideas. Piensen en Leonardo da Vinci, por ejemplo, o los hermanos Wright, que son los primeros que empezaron a volar. Tuvieron una inspiración, y Leonardo da Vinci ni les cuento, ¿no?
Por lo tanto, para poder acceder a esta intuición, debemos de rendirnos, como vengo diciendo, a lo que nos parece que sea imposible. Eso es importante. Decir es que esto no es posible, eso no es verdad. ¿Cuántas cosas hoy en día son posibles que antaño se pensaban que eran imposibles? Por lo tanto, la intuición es la función más alta de la inteligencia, según lo decía Platón y Buda. Es un conocimiento que te penetra, que trasciende tu percepción, que trasciende la dualidad. Sabes que sabes. Entonces, cuando sabes que sabes, ahí estamos. Yo, por ejemplo, puedo explicar un caso muy particular mío, que es la ecuación fundamental de la emoción, ¿no? Fue realmente una inspiración, una intuición. ¡Pum! Yo estaba escribiendo sobre la conciencia unidad, la conciencia dual, de lo que les estoy hablando ahora, y mi mente me refleja una ecuación que es conciencia con S es igual a conciencia pequeñita partido por el tiempo, y como que no me quedé con ella. Y dije, ¿me la podéis repetir, por favor? Pero tal como os lo estoy contando. Y la volví a ver otra vez. Bueno, he explicado 3 casos de, oye, que estoy soñando, que no me he enterado, a ver si lo sueño otra vez, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Eso fue una intuición, lo cual se demuestra que vendría a ser también como la ecuación de Einstein. Para que conciencia de unidad sea igual a la conciencia dual, el tiempo tiene que estar 0. Pero esa ecuación es indeterminada. Algo partido por 0 no es matemáticamente correcto. Por tanto, pero están los límites. Los límites es una función que te dice, cuando la conciencia con S es igual a conciencia partido por el tiempo, cuando t tiende a 0, nunca es 0. ¿Y saben cuál es la respuesta matemática? Más menos infinito. Por lo tanto, la conciencia podemos definirla matemáticamente como más menos infinito. Alguien dijo que las matemáticas era el lenguaje que emplea Dios, y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Muy bien, vamos a seguir entonces. Alan Wallace señala que la intuición, él estudia muchísimo el tema budista, él señala que la intuición, como es entendida por la tradición budista, es un modo de conocimiento primordial, siempre está allí, esperando a ser descubierto, como el sol detrás de las nubes. O sea, nuestra mente dual es como las nubes que tapan el sol, ¿no? Que vemos que hay luz, pero no sabemos dónde está muy bien la fuente, ¿no? La intuición quita esas nubes, ¿no? Platón, de hecho, decía que la intuición se alimenta y necesita de la razón. Esta me encanta, esa frase, porque la gente tiende a... Yo soy muy espiritual, pum, y se queda en el hemisferio derecho. Yo no creo en nada de la espiritualidad y se queda en el hemisferio izquierdo. Y esto no es así. Las dos cosas se retroalimentan y son necesarias. Repito, la intuición al campo de la conciencia unidad, el mundo de las ideas, el mundo donde se encuentran las soluciones a todos los teóricos problemas que encontramos en nuestra vida. Llámales personales, de relaciones interpersonales, de matemáticas, de las ciencias. En definitiva, todos los grandes científicos que han hecho grandes descubrimientos han sido gracias a la intuición, hemisferio derecho. Y luego nos han llevado al razonamiento, a las matemáticas, a la ciencia propiamente dicha, ¿no? Por lo tanto, la intuición está más allá de toda duda, no se puede explicar, no tiene ecuación matemática, es una idea que se manifiesta en el mundo dual. Por lo tanto, el mundo dual vendría a ser el mundo de la manifestación de las ideas. ¿Pero de qué ideas se están manifestando en el mundo? Pues está en relación de nuestra conciencia, que tenemos como la tengamos de desarrollada. En la medida que nosotros vayamos desarrollando nuestra conciencia más cercana a la conciencia de unidad, viviremos en otro mundo, aportaremos otras soluciones a nuestros problemas porque tendremos otra percepción de ese mundo. Por lo tanto, la intuición y la inspiración es la inteligencia pura y primordial. Tratar de entenderla es hacer que desaparezcan como las arenas en las manos, ¿no? Coges la arena y se te va, no, se te escurre, no puedes entender eso porque solamente podemos aplicar, no podemos razonar eso. El mundo de las ideas, el mundo de la conciencia unidad, no se puede razonar. Porque cuando entramos en el razonamiento, entraremos automáticamente en el mundo dual. Y en el mundo dual estudiamos cómo todo está correlacionado, como por ejemplo en química, los elementos para formar sustancias estables. Bien, como vengo diciendo hasta ahora, solamente puedo hablar de mi experiencia y por tanto la voy a resumir. Y lo que yo entiendo y siento para llegar a desarrollar esa intuición, esa inspiración. Es una mente contemplativa, que no busca, pero que observa constantemente y sobre todo escucha. Con lo que se llama, y he dicho antes, escuchar con el tercer oído. Es como que sabes que la respuesta va a venir y puede venir a través de un flash o de alguien que te dice una cosa,
que te sirve a ti para activar aquello que realmente estás buscando. Otra cosa muy importante, no tienes que esperar nada, no tienes que esperar ninguna solución a nada. Tienes el conflicto, como que te rindes, estás muy atento, escuchas, porque cuando más tranquila está tu mente, cuando más quieta está tu mente, más fácilmente vienen las respuestas que tú necesitas. Por eso, tú nunca puedes dar tu solución a otra persona. Porque aunque las personas tengan técnicamente o teóricamente el mismo problema, no quiere decir que necesiten la misma solución. Eso, por ejemplo, en bioneuroemoción lo desarrollamos a full, ¿no? Por lo tanto, vamos a quedarnos con eso. O sea, mi respuesta, la que yo aplico en mi vida, no tiene por qué servirle a mi vecino o a mi vecina. Porque si estamos esperando algo, si esperamos algo concreto, entonces nuestro estado mental entra en la ansiedad y en la necesidad. Y realmente eso son barreras que nos van a bloquear totalmente nuestra intuición y nuestra inspiración, porque cuando tenemos ansiedad y una necesidad, queremos algo concreto. Es como que creemos o sabemos qué es lo mejor para nosotros o qué es lo mejor para los demás. Y esto obviamente no es cierto. Por lo tanto, hay que llevar la mente a un estado de divagación. Tengo un estrés, tengo un problema. Bueno, de hecho, un curso de milagros dice que cuando no sepas qué hacer, no hagas nada, y cuando lo tengas claro lo que tengas que hacer, corre y no se lo digas a nadie, ¿no? Pues a eso es lo que estoy diciendo ahora mismo. Por lo tanto, es un estado de presencia, ¿no? Estoy aquí, estoy observando, estoy mirando lo que está ocurriendo y no hago nada más. De hecho, mientras estoy grabando eso, en mi familia hay una situación de estrés muy importante y estoy aplicando lo que les estoy explicando ahora mismo. Lo estoy aplicando, estoy observando todo lo que está pasando, entendiendo y sabiendo, teniendo la certeza de que todo lo que está ocurriendo tiene una razón de ser. Me incomode o no me incomode, vea a los demás nerviosos o no los vea nerviosos, pero poniéndome yo nervioso, seguro que no voy a solucionar nada y queriendo que las cosas sean como a mí me gustaría que sean, por descontado, menos. Por eso, una forma de inspirarse es leer a los grandes sabios, porque son gran fuente de inspiración. ¿Qué los voy a contar yo? Un curso de milagros, Anthony de Melo, etc. Los grandes maestros de antaño, que Buda, Lao Tse, Jesús, etcétera, etcétera, Rumi, todos esos con una conciencia de unidad, a mí me han inspirado muchísimo y de hecho estoy aquí gracias a escucharles y llevar sus pláticas a mi experiencia particular. Por eso, ya sabéis que mi fuente de inspiración siempre ha sido un curso de milagros, y yo hago esto. Cuando yo estoy aquí, por ejemplo, y voy a dar un curso, un seminario de bioneuroemoción o un acompañamiento, por ejemplo, a una persona, lo que hago es apartarme y dejo que esa conciencia de unidad, esa conciencia me inspire, llámenle el nombre que quieran, en el curso de milagros le llama el Espíritu Santo, pero quiten la palabra, si quieren se les molesta, dejen que les inspiren. Y mucha gente me dice, Enric, en ese acompañamiento, ¿tú cómo sabías eso? Y yo les contesto, yo no lo sabía, lo he visto. Pero para que tú puedas ver el camino que tienes que seguir para acompañar a una persona, aunque sean 10 personas con el mismo problema, no van a seguir el mismo camino, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Por lo tanto, es como que sabes, es como una guía interior que te dice hasta lo que tienes que preguntar, hacia todo, lo que realmente no tienes que prestarle atención. Por eso la bioneuroemoción es una experiencia de vida. La bioneuroemoción no te la tienes que creer, la tienes que vivir, la tienes que integrar. Y cuando más integres esa conciencia de unidad en tu vida, más fácil será conectarte con la inspiración y con la intuición. Por lo tanto, lo que siempre hago yo cuando voy a hacer un acompañamiento, una clase o ahora mismo, es estar en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es dejarte llevar, sentir que formas parte de un todo y que en cada momento tus palabras, tus ideas brotarán para que tú puedas transmitir esa información a la gente que está escuchando o a la gente que esté viendo las cosas de otra manera, a la gente que realmente se esté cuestionando su vida, pero desde la tranquilidad, desde el equilibrio emocional y desde la paz interior. Bien, hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Enric Más Cerca.